Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar de la cautivadora obra de Beedle el Bardo. Específicamente, vamos a comprender quién fue Beedle, qué lecciones quiso enseñar con sus historias y de qué se tratan, cómo es que sus historias lograron mantenerse vivas a lo largo del tiempo. Dentro del mundo de Harry Potter, Beedle el Bardo es conocido como un autor cuyas historias han sido gozadas por generaciones y generaciones de magos y brujas. Su colección de fábulas mágicas titulada Los cuentos de Beedle el Bardo tiene un lugar especial en los corazones de los fans en todo el mundo. ¿Nunca han escuchado de los cuentos de Beedle el Bardo?, Ron preguntó a Hermione de manera incrédula en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Esto muestra por qué las historias son tan especiales. Durante siglos, las fábulas han sido clave para las infancias mágicas, el sonido de las historias antes de dormir. Para quienes crecieron en familias mágicas, el mago y el caso Saltarín y la fuente de la buena fortuna son tan familiares para ellos como Cenicienta y la Bella Durmiente son para los muggles. Las historias de Beedle nos muestran el rico folclore del mundo mágico. Conforme exploremos sus obras, vamos a maravillarnos con todas estas cosas tan mágicas que hay en las historias, y también a reflexionar sobre la sabiduría que comparten. Cada una de estas historias muestra conocimiento y comprensión del mundo. Nos dan valiosas lecciones de vida y nos ponen a pensar en algunas cosas para que contemplemos estos dilemas. Sin más, comencemos. Lo primero que vale la pena mencionar es si son cuentos de hadas. En el mundo muggle, los cuentos de hadas son historias tradicionales que se han pasado de generación en generación. Frecuentemente, se originan en la tradición oral y más adelante se adaptaron a la forma escrita. Estos cuentos frecuentemente tienen elementos mágicos, criaturas encantadoras y alguna lección. Pero en un mundo donde la magia es prácticamente parte de la realidad, ¿existen los cuentos de hadas? ¿Es fascinante aún contar historias en un mundo donde las hadas tal cual pueden existir? En muchas formas, los cuentos de Beedle el Bardo tienen similitudes con los cuentos de hadas tradicionales. Aceptan la idea de que el bien es recompensado y la perversidad castigada, así como los cuentos con los que crecimos. Sus historias también comparten valiosas lecciones a los niños para que puedan platicarlas con sus padres. En cuanto a la parte de la magia, es posible que la verdadera magia del cuento de hadas no sean los hechizos y encantamientos, sino las palabras, su poder, la imaginación del autor. Si este es el caso, quizá las historias de Beedle no son tan diferentes de los cuentos de hadas después de todo. Siempre que las palabras te transporten a un lugar de maravillas y magia, si bien hay hechizos o no, la esencia de los cuentos de hadas se mantiene. Quizá este es un buen momento para recordar las sabias palabras de Albus Dumbledore. Claro que está pasando dentro de tu cabeza, Harry, pero ¿por qué significaría eso que no es real? La magia de una historia, ya sea a través del mundo mágico con magos y brujas o un cuento de hadas tradicional y sus castillos, está viva y es real en nuestras imaginaciones. ¿Quién fue Beedle el Bardo? Este encantador autor de cuentos del mundo mágico ha dejado una huella indeleble en la literatura mágica. Si bien mucha de su vida está rodeada de misterios, conocemos unos cuantos detalles sobre esta enigmática figura. Según los registros históricos, Beedle el Bardo fue un mago que vivió en el siglo XV. Nació en Yorkshire, Inglaterra. Su verdadero nombre y fecha exacta de nacimiento son desconocidos. Sin embargo, sí sabemos que tenía una habilidad excepcional para contar historias y tenía una excepcional barba también, como vimos en los retratos que lo representan. La fama de Beedle el Bardo depende de su colección de cuentos, la cual se llama, como les dije, los cuentos de Beedle el Bardo. Estas historias encantadas hablan de diferentes temas, desde la búsqueda del poder hasta la importancia del amor y el sacrificio. Además de su vello facial, es imposible conocer verdaderamente a Beedle, pero quizá podemos ver algo de él en sus historias. Un mago que simpatizaba con los muggles, no confiaba en la magia oscura y creía que la amabilidad, el sentido común y la incredulidad eran más admirables que incluso la magia más poderosa. Vale la pena decir que los cuentos de Beedle el Bardo no solo han entretenido a generaciones de magos y brujas, sino que también dan valiosas lecciones de la moral y un vistazo al mundo mágico. Muchos magos y brujas crecieron con estas historias, que se pasaron de generación en generación y agregaron al gran tapiz del lore del mundo mágico. Las historias de Beedle.
Dentro de las páginas de los cuentos de Biddle existe un tapiz de sabiduría y de perspectiva, sutilmente entrelazado con cautivadoras narrativas que abarcan un gran rango de emociones humanas. Cada historia nos invita a reflexionar sobre nuestras decisiones, el poder del amor y las consecuencias de sucumbir ante la tentación del poder, temas que coinciden con la historia de Harry Potter en general. Albus alguna vez dijo: «Las palabras son, en mi no tan humilde opinión, nuestra más abundante fuente de magia». Dejemos que la magia de las historias de Biddle encienda nuestra imaginación y vamos a conocer sus historias más populares. Desafortunadamente no puedo leerles las historias completas, solo resúmenes. Si quieren las versiones completas, asegúrense de conseguir una copia del libro en su librería local o en internet. Sin más, veamos. El mago y el caso Saltarín. Esta historia tiene que ver con un anciano y amable mago que usaba su magia para ayudar a los muggles en una aldea. Para evitar revelar sus habilidades mágicas, él disfrazaba la magia de medicamentos milagrosos que preparaba en un antiguo caldero. Sin embargo, un día el anciano mago murió, y al morir, sus propiedades fueron heredadas a su hijo, incluido su misterioso caldero. Desafortunadamente, el hijo no tenía ninguna de las habilidades ni la amabilidad de su padre. Sentía muy poca generosidad y empatía con los muggles. Después de la muerte de su padre, el hijo encontró el caldero y una pequeña pantufla en su interior, junto con una nota de su padre que decía: «Con la esperanza, mi hijo, de que nunca necesitarás esto». Amargado por no recibir nada salvo un caldero, el hijo comenzó a ahuyentar a todas las personas que buscaban su ayuda. Les cerraba la puerta a quienes tenían una necesidad. La primera persona a la que ahuyentó era una vieja mujer cuya nieta estaba llena de verrugas. Después de que el hijo les cerró la puerta, un extraño sonido emergió de la cocina y el hijo fue a investigar, y el caldero, o caso mágico, había desarrollado un pie con verrugas. El siguiente en buscar su ayuda fue un anciano que había perdido un burro, pero el hijo lo ahuyentó también. El caso empezó a hacer sonidos como de un burro. El siguiente visitante fue una joven que esperaba encontrar la cura para su bebé enfermo. Con el tiempo, el hijo recibió visita tras visita, a pesar de que se negaba a ayudar a la gente de la aldea. Con el tiempo, sin embargo, se rindió. Llamó a todos sus vecinos y finalmente decidió ayudarlos. A cada petición que cumplía, el caso poco a poco se vaciaba, hasta que por fin salió la misteriosa pantufla que le quedaba perfectamente al ahora silencioso caldero. Juntos caminaron hacia el atardecer. El mago y el caso Saltarín nos recuerda de la importancia de la generosidad, amabilidad y el usar los talentos para beneficio de los demás. Nos enseña que el acto de ayudar y cuidar a otros no es solo una responsabilidad, sino también una fuente de desarrollo personal. En una entrevista, J.K. Rowling explicó que el mago y el caso Saltarín es una especie de moraleja. Se usa para enseñar a los magos y brujas que deben usar su magia de manera altruista. La fuente de la buena fortuna. Es una historia de 3 brujas y un caballero que viajan a una fuente mágica con la esperanza de encontrar la cura para problemas personales. En un jardín apartado, cubierta en fuerte magia, una vez al año, un desafortunado recibe la oportunidad de bañarse en sus aguas y ganar la buena fortuna para siempre. Gente de todos los rincones del reino llegaban a este jardín, desesperados por transformar sus vidas. Entre ellos estaban 3 brujas, cada una con sus propios difíciles problemas. Asha tenía una enfermedad que ningún sanador podía curar. Esperaba que la fuente restaurara su salud. Alcida había sido robada y humillada por un hechicero. Buscaba refugio de su desesperanza y pobreza, y Amata, abandonada por su amado, esperaba que la fuente le ayudara a curar su tristeza. Se dan cuenta del poder de la unión. Las 3 brujas decidieron unir fuerzas para su viaje. En un giro del destino, se encontraron enredadas con un caballero muggle, conforme pasaban por la barrera mágica del jardín. Solo una de ellas tendría el permiso de bañarse en las aguas. Las primeras 2 brujas se decepcionaron de la competición adicional, pero pronto descubrieron que el caballero, llamado Sir Desventura por buena razón, estaba lleno de valentía y una sensación de aventura. Juntos se enfrentaron a 3 desafíos en su viaje. Primero, un monstruoso gusano blanco, abotagado y ciego,
quien exigía prueba de su dolor. Fue solo a través de las lágrimas de frustración de Asha que lograron satisfacer a la criatura y avanzar. Luego se encontraron con una pendiente inclinada que exigía el fruto de su trabajo. Después de varios intentos, la perseverancia de Althida y su trabajo duro los llevaron hacia adelante. Por último, se encontraron con un riachuelo que pedía un tesoro del pasado. A pesar de sus esfuerzos, parecía imposible cruzar. Sin embargo, Amata tuvo la brillante idea de usar su varita para extraer las memorias de su cruel y desleal amante. Se convirtieron en piedras que las llevaron a la fuente. Pero una vez que llegaron a la fuente, el cansancio de Asha y su estado agonizante les impidieron llegar. En un sorprendente giro del destino, la veloz mente de Althida y una poderosa poción que preparó milagrosamente lograron curar la enfermedad de Asha. Como ya no necesitaba los poderes de la fuente, Althida se dio cuenta de que su propio poder para sanar a otros podía ayudarle a escapar de su falta de poder y pobreza. De la misma manera, Amata, una vez que se dio cuenta de sus arrepentimientos y vio la verdadera naturaleza de su amado, ya no quería el agua de la fuente. Generosamente le ofreció a Sir Desventura las aguas de la fuente como una recompensa por su valentía. Abrumado por su suerte, el caballero se bañó en la fuente y luego juró ser leal a Amata. La reconoció como una mujer digna de su amor y devoción. Cada bruja alcanzó su sueño. El caballero descubrió su valentía y Amata, la mujer que había tenido fe en él, se dio cuenta de que había encontrado a un hombre digno de ella. Los 4 nuevos amigos se fueron tomados del brazo y vivieron largas y felices vidas. La fuente de la buena fortuna enseña la importancia de la empatía, la amistad y la perseverancia para superar desafíos. Enfatiza el poder de la unión y la generosidad para encontrar la felicidad y alcanzar el desarrollo individual. Un dato sobre esta historia. Lucius Malfoy una vez intentó que la historia fuera censurada en Hogwarts por su representación del matrimonio entre una bruja y un muggle. Afortunadamente, Dumbledore rechazó la solicitud de Lucius. El corazón peludo del brujo. En esta espeluznante historia, descubrimos a un apuesto y adinerado joven brujo, quien, por temor a las vulnerabilidades del amor, recurre a la magia oscura. Se regodea en la idea de que su aislamiento autoimpuesto es algo admirado, hasta que escucha que sus sirvientes hablan de su falta de una esposa, y le da un golpe crucial a su orgullo. Impulsado por el deseo de ser envidiado, el brujo viaja para encontrar a una hermosa y adinerada doncella. La fortuna le sonríe el día siguiente, cuando encuentra a una mujer que está fascinada y que a la vez se siente repelida por él. Después de persuadirla y a su familia de que se unieran a él para un festín, el brujo intenta ganar su afecto. Usa las palabras de un poeta para impresionarla, pero la doncella lo desafía. Insiste en que quiere la prueba de que existe su corazón. A regañadientes, la lleva al calabozo del castillo y revela su corazón peludo en un cofre encantado de cristal. Verán, debido a que se había separado desde hace tiempo de su cuerpo, el corazón se había deteriorado y había desarrollado cabellos. Preocupado por su bienestar, la doncella le implora al brujo que regrese su corazón a su lugar, a donde debe estar, y lo hace. Ella lo acepta. Pero la separación extendida y la exposición a la magia oscura han transformado su corazón en una fuerza incontrolable y salvaje. Esta malévola fuerza lleva a que el brujo tome medidas extremas para conseguir un verdadero corazón humano. En su búsqueda por el gran poder mágico, arranca el corazón de la joven para reemplazar el suyo. Sin embargo, su corazón es demasiado resiliente. Se resiste a la influencia del corazón robado y hace que su magia sea inútil. Decidido a no ser esclavizado por los oscuros deseos de su corazón, toma una decisión y se quita el corazón de su pecho. Trágicamente, muere, con un corazón en cada mano, y queda junto al cuerpo sin vida de la doncella. El corazón peludo del brujo es una historia de advertencia. Nos recuerda de la importancia del amor y la conexión. Nos advierte de los peligros de aislarnos del mundo, ya que al hacerlo, nos arriesgamos a perder nuestra humanidad y a ser consumidos por la oscuridad. Babity Rabbity y su cepa carcajeante. En una tierra lejana, hubo un rey que deseaba toda la magia del mundo para él mismo. Sin embargo, para reunir toda la magia, se dio cuenta de que primero tenía que juntar a todos los magos y brujas del mundo. Así, formó la Brigada de Cazadores de Brujas. Pero antes de hacerlo,
tenía que descubrir cómo usar la magia él mismo, y eso llevó a que buscara a alguien con habilidades mágicas para que le pudiera enseñar. Ningún mago ni bruja respondió a su llamado, pero una persona sí, un muggle que fingía saber algo de magia. El muggle, armado con varios trucos astutos, logró impresionar al rey y ganarse su confianza. Conforme crece esta confianza, comienza a solicitar joyas preciosas y dinero a cambio de más enseñanzas. Sin embargo, lo que no sabía es que Babity, una humilde sirvienta del rey, lo estaba vigilando. Un día, el rey y el muggle escucharon a Babity reírse histéricamente durante una de sus prácticas. Esto enfureció al rey, quien exigió al muggle que le ayudara a demostrar frente a sus súbditos sus nuevas habilidades. El muggle da excusa tras excusa para intentar salir del apuro, pero el rey insiste. Inseguro sobre qué hacer, el muggle va a la cabaña de Babity donde descubre que es una verdadera bruja. Después de esto, la chantajea para que le ayude a engañar al rey. Llegan al acuerdo de que la mejor forma de engañar al rey es a través de que Babity se esconda en un arbusto y haga parecer que el rey es quien está haciendo la magia. Durante el espectáculo, el público queda asombrado por los trucos, pero cuando le piden que reviva a los muertos, el rey fracasa, ya que Babity sabe que esa magia es imposible. El muggle apunta a Babity en un arbusto y explica que una bruja perversa ha estado bloqueando su magia. Babity luego se va a un bosque y desaparece en la base de un antiguo árbol. Desesperado, el muggle dice que Babity se ha convertido en un árbol y pide que derriben dicho árbol. Conforme se va el público, queda la cepa del árbol que se empieza a reír y explica que los verdaderos magos y brujas no pueden ser cortados por la mitad. Para demostrarlo, ella sugiere que deben cortar al muggle a la mitad para demostrarlo, y por supuesto, eso lleva a que el muggle confiese que es un fraude. Pero aquí es donde se pone bueno. Babity luego revela que el rey está maldito, y que él sentirá el golpe de un hacha cada vez que un mago o bruja es lastimado. En respuesta a esto, el rey declara que los magos y brujas deben ser protegidos y ya no deben lastimarlos. Pero eso no fue suficiente para Babity, que también exigió que una estatua de ella fuera construida para recordarles a todos lo que se ha declarado. El rey jura cumplir con su solicitud y hasta va un paso más allá. Su estatua estaba hecha de oro. Al final de la historia, sale un viejo conejo de un agujero en la cepa donde iba a ponerse la estatua. Se revela que Babity se había escondido en su forma de animaga todo este tiempo. Desde entonces, la estatua de Babity se quedó en la cima de la cepa y servía como un recordatorio de que ningún mago o bruja debe ser lastimado en ese reino jamás. J.K. Rowling dijo lo siguiente: Babity Rabbity y su cepa carcajeante es el título más tonto que jamás ha sido escrito por un hombre o bestia, y por supuesto que cuando lo escribí, jamás en ese momento, cuando le di a Ron ese título, pensé que iba a escribir como tal la historia. Pero sí lo hice, y es una historia de venganza. Como una bruja astuta logra vengarse de ser perseguida por parte de los muggles. Por último, la historia de los tres hermanos. Ya la conocen, así que no voy a hablar mucho a detalle. Este cuento narra la aventura de tres hermanos magos que se encuentran con un peligroso río en sus viajes. Usan sus habilidades mágicas para conjurar un puente, pero son confrontados por la muerte, quien no está feliz porque la han engañado, le han quitado a sus víctimas. La muerte, bajo la idea de felicitarlos, les presenta regalos. El primer hermano pide una varita más poderosa que cualquier otra. El segundo pide una piedra que pueda revivir a los muertos. Y el tercero, una capa de invisibilidad que le permite esconderse de la mirada de la muerte. Los hermanos reciben sus regalos y siguen sus caminos, pero se dan cuenta de que sus nuevos poderes tienen consecuencias. El primer hermano es asesinado por alguien que le roba su poderosa varita. El segundo hermano, quien es incapaz de aceptar que las cosas no pueden cambiar, muere después de usar la piedra para traer de vuelta a su amor. Y el tercer hermano, quien usó la capa para evadir a la muerte hasta ser un anciano, parte del mundo como un hombre pacífico y feliz. La historia enseña a los lectores sobre los peligros de meterse con la muerte y que, al final, la muerte es una parte inevitable para todos. También resalta la importancia de la humildad y de aceptar el destino de uno mismo. ¿Serán reales estas historias? Mientras leía estos cuentos, me pregunté una y otra vez si estas historias son reales dentro del universo de Harry Potter.
Basándome en la información disponible, es una pregunta difícil de responder. Estos cuentos son parte del mundo mágico y de su folclore, y no se sabe mucho sobre sus orígenes. Sin embargo, hay una pista en la historia de Harry Potter que me lleva a creer que hay algo de verdad en estas historias, al menos en una. En Harry Potter vemos que las 3 reliquias de la muerte, la varita de Sauco, la piedra de la resurrección y la capa de invisibilidad, sí existen. Como estos artefactos también están en la historia de Bill el Bardo, creo que hay unas cuantas posibilidades. La primera es que estas historias sí hayan ocurrido, y Bill fue testigo, o al menos escuchó de algunas de ellas. En esta situación, los cuentos de Bill simplemente representan de manera directa la vida real, cosas que sí ocurrieron. La siguiente posibilidad es que Bill escuchó algunas historias similares o supo de algunos objetos como las reliquias de la muerte y les construyó una narrativa. Hay poca evidencia para apoyar cualquiera de los argumentos, que las historias sean invención por completo o que Bill se inspiró en algo que presenció en su vida. Sin embargo, como las reliquias existen, me inclino por esa opción. Oficialmente, los cuentos de Bill el Bardo refuerza la idea de que las historias son creaciones originales del autor. Sin embargo, eso no quiere decir que Bill no se haya inspirado en experiencias de la vida real, las cosas que él hizo o las personas que conoció. También sabemos que escribir un libro no necesariamente significa que digas la verdad. Por si recuerdan a Gilderoy Lockhart, J.K. Rowling dijo lo siguiente en el prólogo de los cuentos de Bill el Bardo. Si las historias reflejan con precisión sus opiniones, le agradaban los muggles, a quienes consideraba ignorantes en lugar de perversos, no confiaba en la magia oscura y creía que los peores excesos del mundo mágico venían de rasgos bastante humanos como la crueldad, la apatía y el uso arrogante de los talentos de uno mismo. Los héroes y heroínas que triunfan en sus historias no son los que tienen la magia más poderosa, sino quienes muestran amabilidad, sentido común e inocencia. Ya sea que sean reales o no, me parece seguro decir que los cuentos de Bill el Bardo han dejado una profunda marca en la historia de la magia y han impactado su cultura de manera positiva. Y eso es todo por hoy. Si les gusta el contenido, no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.